El amanecer de los metales. Del cobre al bronce. Los primeros pasos de una nueva era. Hola, insomnes curiosos. Bienvenidos a una nueva noche de historia. Soy vuestro anfitrión, el historiador con insomnio. Terminamos hace unos días nuestra serie sobre el Imperio Español. 4 noches. 4 viajes. 4 dosis de historia para matar el insomnio. Y ahora toca empezar algo nuevo. Esta noche iniciamos una nueva serie. Una serie sobre una época fascinante. Una época de cambios profundos. Una época en la que la humanidad dio un salto gigantesco. Una época que duró casi 2000 años y que sentó las bases de todo lo que vino después. Hablamos de la Edad de Bronce. Vamos a recorrerla en 4 noches. Desde sus humildes comienzos con los primeros experimentos con cobre, hasta su colapso misterioso en torno al 1200 a.C. Desde las primeras aldeas que empiezan a usar metales, hasta los grandes imperios que dominaron Oriente Próximo. Desde los carros de guerra hasta las primeras escrituras. Desde los megalitos europeos hasta las dinastías chinas. Esta es la primera parte. Y se titula, El amanecer de los metales. Del cobre al bronce. Los primeros pasos de una nueva era. Vamos a viajar atrás en el tiempo. A los últimos compases del Neolítico. A un mundo de agricultores y pastores que empieza a cambiar. Un mundo donde la piedra, que había dominado durante cientos de miles de años, empieza a compartir protagonismo con algo nuevo. Algo brillante. Algo que sale de la tierra y que puede transformarse con el fuego. Preparad el café. Acomodaos. Porque empezamos. Para entender la Edad de Bronce, tenemos que entender primero lo que vino antes. Durante milenios, los seres humanos vivieron en lo que llamamos la Edad de Piedra. Primero, el Paleolítico. Cazadores y recolectores. Nómadas. Tallando piedra para hacer hachas, cuchillos, puntas de flecha. Luego, el Neolítico. La revolución agrícola. La domesticación de plantas y animales. Los primeros pueblos. Las primeras aldeas. La cerámica. El tejido. Y seguían usando piedra. Piedra pulimentada. Más fina. Más trabajada. Pero piedra al fin y al cabo. Y entonces, alguien descubrió el metal. No fue un descubrimiento repentino. Fue gradual. Probablemente accidental. Alguien encontró una piedra extraña. Una piedra que no se comportaba como las demás. Una piedra que, al golpearla, no se rompía. Se deformaba. Se aplanaba. Y tenía un brillo especial. Esa piedra era cobre nativo. Cobre en estado puro. Un metal que aparece en la naturaleza en forma de pepitas, de vetas, de masas informes. Es blando. Es maleable. Se puede martillear para darle forma. Y tiene un color rojizo, cálido, atractivo. Los primeros objetos de cobre datan de hace más de 10.000 años. En la cueva de Sanidar, en el actual Kurdistán iraquí, se han encontrado cuentas de cobre nativo martilleado. Son pequeñas. Decorativas. No son herramientas. Son adornos. Pero son el principio. Poco a poco, la gente empieza a experimentar. Aprenden que el cobre se puede calentar. Que al calentarse, se vuelve más maleable. Que se puede martillear en caliente para hacer láminas más finas. Que se puede trabajar mejor. Pero el cobre nativo es escaso. Muy escaso. No hay suficiente para hacer herramientas para todo el mundo. Y además, el cobre puro es blando. No es mucho mejor que la piedra para cortar o para golpear. Una hacha de piedra bien tallada puede ser más dura y más duradera que una de cobre puro. El verdadero salto llega con el descubrimiento de la fundición. De la metalurgia. En algún momento, hace unos 7000 años, alguien puso piedras verdes y azules en una hoguera. Piedras de malaquita. De azurita. Y al calor del fuego, esas piedras se transformaron. Gotearon. Se convirtieron en un líquido brillante. Y al enfriarse, ese líquido se solidificó en cobre. Habían descubierto que los minerales de cobre, los carbonatos y los óxidos, podían fundirse. Que el fuego podía extraer el metal de la roca. Era magia.
Era un prodigio. Era el nacimiento de la metalurgia. Ese descubrimiento cambió todo. Porque los minerales de cobre son mucho más abundantes que el cobre nativo. Hay vetas enteras de malaquita. Hay montañas de óxidos. De repente, el cobre deja de ser un metal escaso para convertirse en un recurso explotable. Empieza la edad del cobre. O calcolítico, como lo llaman los arqueólogos. Una etapa de transición entre el neolítico y la edad de bronce. Durante 1000 años, entre el 3500 y el 2500 a.C. aproximadamente, el cobre convive con la piedra. Se hacen hachas, cuchillos, punzones. Pero también se siguen usando herramientas de piedra. El sílex sigue siendo importante. El cobre no lo sustituye del todo. Lo complementa. Pero el cobre tiene un problema. Es blando. Se dobla. Se desafila. Y además, para que sea útil, hay que encontrar la manera de endurecerlo. Los metalúrgicos antiguos descubren que golpeando el cobre, martilleándolo en frío, se vuelve más duro. Es el trabajo en frío. Pero incluso así, no es suficiente. Y entonces, llega el gran descubrimiento. El descubrimiento que da nombre a esta época. Alrededor del 3000 a.C., en algún lugar de Oriente Próximo, quizá en la meseta iraní, quizá en Mesopotamia, alguien mezcla cobre con estaño. Y descubre que la mezcla es mucho más dura. Mucho más resistente. Y además, se funde a menor temperatura. Es más fácil de trabajar. Es el bronce. El bronce no es un metal puro. Es una aleación. Una mezcla homogénea de dos metales. Cobre y estaño. En proporciones variables, pero normalmente alrededor de un 90% de cobre y un 10% de estaño. El resultado es un material nuevo. Con propiedades nuevas. El bronce es más duro que el cobre. Casi tanto como el acero dulce. Se puede fundir en moldes para hacer objetos complejos. Se puede afilar para hacer espadas y puntas de lanza mortíferas. Se puede pulir para hacer espejos y adornos brillantes. Y además, tiene un color dorado, cálido, hermoso. La noticia del nuevo metal se extiende lentamente. El conocimiento de la metalurgia del bronce viaja por rutas comerciales, por contactos entre pueblos, por migraciones. Desde Oriente Próximo, se difunde hacia el oeste, hacia Europa. Hacia el este, hacia Asia. Hacia el sur, hacia África. Pero el proceso no es rápido. Cada región adopta el bronce en momentos diferentes. En Egipto, se conoce desde el período dinástico temprano, hacia el 3100 a.C., pero al principio es escaso. La piedra sigue siendo el material principal durante siglos. El bronce no se generaliza hasta el Reino Medio, hacia el 2000. En Europa, el bronce llega hacia el 2500 a.C., probablemente a través del mar Egeo. Las islas Cícladas, la Grecia continental, la isla de Creta, son las primeras en adoptarlo. Desde allí, se extiende hacia los Balcanes, hacia Italia, hacia Europa Central. En China, el bronce aparece más tarde. Hacia el 1800 o 1700 a.C., con el inicio de la dinastía Zhang. Pero los chinos llevan la metalurgia del bronce a un nivel de perfección nunca visto. Sus calderos rituales, sus vasijas, sus armas, son obras de arte de una calidad técnica y estética asombrosa. En América, no hubo una edad de bronce como tal. Las culturas andinas trabajaron el cobre y el oro, e incluso hicieron aleaciones de cobre con arsénico. Pero el bronce de estaño no se desarrolló hasta época inca, y de forma limitada. Es un desarrollo independiente, pero más tardío y menos extendido. Pero, ¿por qué el bronce es tan importante? ¿Por qué marca un antes y un después en la historia? En primer lugar, porque es un material superior. Las armas de bronce son más eficaces que las de piedra o cobre. Dan una ventaja decisiva a quienes las poseen. Los ejércitos equipados con espadas, lanzas y puntas de flecha de bronce dominan a los que aún usan armas de piedra. La guerra cambia para siempre. En segundo lugar, porque su producción requiere conocimientos especializados. No cualquiera puede hacer bronce. Hay que saber encontrar los minerales. Hay que saber fundirlos. Hay que saber mezclarlos en las proporciones adecuadas. Hay que saber fundirlos en moldes. Eso crea una nueva clase de artesanos.
Los metalúrgicos. Gente con un saber valioso, codiciado, a veces secreto. En tercer lugar, porque los materiales necesarios para hacer bronce son escasos y están dispersos. El cobre se encuentra en algunos lugares. El estaño, en otros muy distintos. Para hacer bronce, hay que comerciar. Hay que buscar el estaño allá donde esté. Hay que transportarlo. Hay que intercambiarlo por otros bienes. Eso impulsa el comercio a larga distancia como nunca antes. El estaño es el problema. Es un metal escaso. En la corteza terrestre hay solo 2 gramos de estaño por tonelada. El cobre, 27 gramos. El estaño es 14 veces más escaso. Y además, los yacimientos de estaño no están en cualquier sitio. Los principales están en lugares concretos, en Cornualles, al suroeste de Inglaterra. En Bretaña, al noroeste de Francia. En el noroeste de la península ibérica, en Galicia y Portugal. En algunos puntos de los Balcanes. En el Cáucaso. En Asia Central. Los antiguos griegos llamaban a los centros productores de estaño las casitérides. Las islas del estaño. No sabían exactamente dónde estaban. Sabían que había que navegar hacia el oeste, más allá de las columnas de Hércules, el estrecho de Gibraltar. Sabían que los fenicios traían estaño de allí. Pero la localización exacta era un secreto comercial bien guardado. Esa escasez de estaño es clave. Para obtenerlo, hay que establecer rutas comerciales. Redes de intercambio que cruzan continentes. El estaño de Cornualles viaja hacia el sur, a través de Francia, hasta el Mediterráneo. El estaño de Galicia baja hacia el sur, hacia la desembocadura del Guadalquivir, donde los fenicios lo compran y lo llevan a Oriente. El estaño de los Balcanes viaja hacia el Egeo. El estaño de Asia Central viaja hacia Mesopotamia. Y junto al estaño, viajan también otros bienes. Ámbar del Báltico. Oro de Irlanda. Marfil de África. Lapislázuli de Afganistán. Obsidiana de Anatolia. Textiles de Egipto. Cerámicas de Grecia. El mundo se conecta. Las culturas se conocen. Las ideas se difunden. La metalurgia del bronce no es solo una tecnología. Es un motor de cambio social. Para obtener cobre y estaño, hay que organizar expediciones. Hay que financiar a los mineros. Hay que pagar a los transportistas. Hay que negociar con los intermediarios. Todo eso requiere una organización compleja. Requiere líderes. Requiere jefes. Requiere una élite que controle los recursos y las rutas. Las sociedades se vuelven más jerarquizadas. Aparecen jefaturas. Aparecen reyes. Aparecen estados. Los arqueólogos ven esto claramente en los enterramientos. En el Neolítico, los enterramientos suelen ser colectivos. Tumbas comunales donde se entierran muchas personas juntas, sin grandes diferencias entre ellas. En la Edad de Bronce, los enterramientos cambian. Aparecen tumbas individuales. Tumbas con ajuares ricos. Puñales de bronce. Joyas de oro. Cerámicas finas. Objetos de prestigio que acompañan al difunto. Son las tumbas de los jefes. De los guerreros. De la nueva élite. En algunas regiones, como en el sureste de la península ibérica, surge una sociedad especialmente compleja. Es la cultura de Elargar. Entre el 2200 y el 1500 a.C., en las actuales provincias de Murcia y Alicante, se desarrolla una de las primeras sociedades estatales de Europa Occidental. Los argáricos viven en poblados fortificados en lo alto de colinas. Tienen palacios para la élite. Almacenes para el grano. Talleres para los artesanos. Y entierran a sus muertos dentro del poblado, en cistas de piedra, en urnas, en covachas. Los ajuares funerarios reflejan una sociedad muy jerarquizada. Unos pocos tienen armas de bronce, joyas de oro y plata, cerámicas finas. La mayoría, apenas unos cuantos objetos sencillos. Los estudios genéticos revelan que en el Argar había una estructura social patrilineal. Los hombres permanecían en el grupo donde habían nacido. Las mujeres, en cambio, se movían entre familias y clanes. Llegaban de fuera. Eran forasteras que se casaban con los hombres del lugar. Y además, había individuos con ascendencia norteafricana, mediterránea y centroeuropea.
Gente que viajaba, que comerciaba, que se mezclaba. El argar era un cruce de caminos. La metalurgia del bronce también impulsa la aparición de la escritura. No es casualidad que las primeras escrituras del mundo surjan en las mismas regiones donde el bronce se desarrolla primero. En Mesopotamia, hacia el 3300 a.C., los sumerios inventan la escritura cuneiforme. Al principio, son signos pictográficos. Luego, se convierten en símbolos abstractos grabados en tablillas de arcilla. Y se usan para llevar cuentas. Para registrar el grano, el ganado, los impuestos. Para administrar los templos y los palacios. En Egipto, poco después, surge la escritura jeroglífica. También vinculada a la administración, a los templos, al poder. Y también vinculada al bronce, que llega a Egipto en esa misma época. En Creta, hacia el 2000 a.C., aparece el lineal A, la escritura de la civilización minoica. Luego, en la Grecia micénica, el lineal B, que ya es un griego primitivo. Son escrituras silábicas, complejas, usadas también para llevar registros palaciales. La escritura y el bronce van de la mano. El bronce genera riqueza. La riqueza genera excedentes. Los excedentes hay que administrarlos. Y para administrarlos, hace falta registrar, contar, controlar. La escritura es una herramienta de control. De poder. Y también aparece la rueda. La rueda no es un invento de la Edad de Bronce. Se conoce desde finales del Neolítico. Pero es en la Edad de Bronce cuando se generaliza su uso. Carros de guerra tirados por caballos. Carros de transporte tirados por bueyes. La rueda, combinada con el bronce, permite moverse más rápido, más lejos, con más carga. Los carros de guerra son un símbolo de poder. En Mesopotamia, en Egipto, en Grecia, los reyes y los nobles se hacen enterrar con sus carros. Son vehículos ligeros, de 2 ruedas, tirados por 2 caballos. Llevan una auriga y un guerrero armado con arco o con lanza. Son la caballería blindada de la antigüedad. Pero la Edad de Bronce no es solo Oriente Próximo y el Mediterráneo. Es también Europa. Una Europa todavía salpicada de bosques, de pantanos, de tribus. Una Europa que recibe el bronce y lo adapta a sus propias tradiciones. En el centro de Europa, hacia el 1800 a.C., surge la cultura de Unetice. En la actual República Checa, en Alemania, en Polonia. Gente que vive en aldeas, a veces fortificadas. Que explota las minas de estaño y cobre de la región. Que comercia con ámbar del Báltico, que cambian por bronce del sur. Que entierra a sus jefes en túmulos, bajo grandes montículos de tierra, con ricos ajuares de bronce y oro. Más tarde, hacia el 1600, surge la cultura de los túmulos. Se extiende por el sur de Alemania, por Francia Oriental, por los Balcanes. Gente que quema sus muertos o los entierra bajo túmulos. Que usa el caballo y el carro. Que tiene una sociedad guerrera, jerarquizada, móvil. Y más tarde aún, hacia el 1300, surge la cultura de los campos de urnas. Se extiende por toda Europa central y occidental. Gente que incinera sus muertos y guarda las cenizas en urnas, que entierran en grandes cementerios. Son agricultores, ganaderos, metalúrgicos. Habitan en aldeas abiertas, sin grandes fortificaciones. Su mundo es más igualitario, menos jerarquizado que el de los túmulos. Pero también conocen el bronce. Lo trabajan con maestría. Hacen espadas, hachas, fíbulas, brazaletes. Y comercian a larga distancia, desde el Báltico hasta el Mediterráneo. En el extremo atlántico de Europa, las cosas son diferentes. Allí, el bronce llega más tarde. Y se adapta a una tradición local muy antigua, la tradición megalítica. Los mismos pueblos que construyeron dólmenes y menhires en el Neolítico, siguen construyendo monumentos en la Edad de Bronce. Pero ahora, junto a los megalitos, aparecen nuevos tipos de enterramiento. Túmulos individuales. Cistas de piedra. Y en ellos, ajuares de bronce. Puñales. Hachas. Joyas. En las islas británicas, se construyen círculos de piedra. Stonehenge, el más famoso, se termina en la Edad de Bronce. Sus enormes piedras azules, traídas desde Gales a más de 200 kilómetros, son un prodigio de organización. Requieren coordinación.
Requieren liderazgo. Requieren una sociedad capaz de movilizar a cientos de personas durante años. Stonehenge es un monumento a la Edad de Bronce. A su capacidad de organizar el trabajo. A su obsesión por el sol y los astros. A su culto a los antepasados. Y luego está la orfebrería. El oro. En Irlanda, en Galicia, en Bretaña, se encuentran tesoros de oro impresionantes. Torques, brazaletes, diademas, vasos. Piezas de una belleza y una calidad técnica asombrosas. El oro se trabaja con las mismas técnicas que el bronce. Se funde, se martillea, se graba. Y se acumula en las tumbas de los jefes. El oro es poder. Es prestigio. Es un símbolo de estatus. Pero la Edad de Bronce no es solo un tiempo de jefes y guerreros. Es también un tiempo de campesinos. De gente corriente que trabaja la tierra, cría animales, vive en aldeas. Esa gente también usa bronce. Hoces de bronce para cegar el grano. Azadas de bronce para remover la tierra. Cuchillos de bronce para cortar la carne. El bronce llega a todos los ámbitos de la vida. Recientes estudios económicos sobre la Edad de Bronce en Europa revelan algo sorprendente. El comportamiento económico de aquella gente se parecía mucho al nuestro. Tomaban decisiones en función de lo que ganaban o esperaban ganar. Participaban en mercados locales. Había una demanda doméstica generalizada. No solo la élite controlaba el comercio. La gente corriente también compraba y vendía. Los arqueólogos han estudiado miles de objetos de bronce hallados en yacimientos de Italia, Suiza, Austria, Alemania. Han visto que su distribución de pesos no es aleatoria. Sigue patrones. Lo que sugiere que se usaban como dinero. Como moneda. La gente pesaba el bronce para hacer transacciones. Para pagar. Para cobrar. El bronce era dinero. Eso no significa que hubiera monedas como las nuestras. Eran fragmentos, lingotes, hachas partidas. Pero se pesaban. Tenían un valor convenido. Se intercambiaban por otros bienes. Era un mercado. Primitivo, pero mercado al fin y al cabo. La Edad de Bronce es, pues, una época de cambios profundos. Cambios tecnológicos, con el descubrimiento del bronce. Cambios económicos, con la expansión del comercio y el uso del dinero. Cambios sociales, con la aparición de élites y estados. Cambios culturales, con la invención de la escritura y la construcción de monumentos. Cambios militares, con la generalización de las armas de metal y los carros de guerra. Todo está conectado. El bronce es el motor. Sin bronce, no hay necesidad de estaño. Sin estaño, no hay comercio a larga distancia. Sin comercio, no hay acumulación de riqueza. Sin riqueza, no hay jerarquías. Sin jerarquías, no hay estados. Sin estados, no hay escritura. Sin escritura, no hay historia. La Edad de Bronce es el principio de la historia tal como la conocemos. Es el momento en que las sociedades humanas se vuelven complejas. Se vuelven urbanas. Se vuelven estatales. Se vuelven históricas. Pero este mundo de bronce, de comercio, de imperios, de escritura, no durará para siempre. Alrededor del 1200 a.C., algo ocurrirá. Algo que hará temblar los cimientos de todas estas civilizaciones. Los imperios caerán. Las ciudades serán arrasadas. Las rutas comerciales se romperán. El bronce escaseará. Y un nuevo metal, el hierro, empezará a dominar. Pero eso, insomnes curiosos, es ya la siguiente parte. La segunda noche. Imperios de bronce. Egipto, Ati y Micenas. Las grandes potencias. Hoy hemos visto los cimientos. El descubrimiento del cobre. El salto al bronce. La difusión de la nueva tecnología. Los cambios sociales. Las primeras jerarquías. El comercio a larga distancia. El nacimiento de la escritura. La Europa de los túmulos y las urnas. Los tesoros de oro. Las hachas y las espadas. Hemos visto un mundo en transformación. Un mundo que deja atrás la prehistoria y se adentra en la historia. Un mundo que sienta las bases de todo lo que vendrá después. Ahora, ese mundo está listo.
Las civilizaciones están maduras. Los imperios están en marcha. Los carros de guerra ruedan por las llanuras. Los escribas llenan tablillas de signos. Los comerciantes cruzan los mares cargados de estaño, de cobre, de bronce. La edad de bronce ha comenzado. Y durará casi 2000 años. Por ahora, insomnes curiosos, esto es todo. La primera noche termina. Apagad la luz. Dadle al off. E intentad dormir. La próxima noche, los grandes imperios. Egipto y sus faraones guerreros. Los hititas y su misterioso imperio. Los micénicos y la guerra de Troya. Las redes comerciales que conectan todo el mundo conocido. Buenas noches. Nos vemos en la próxima. Imperios de bronce. Egipto, Ati y Micenas. Las grandes potencias. Hola de nuevo, insomnes curiosos. Bienvenidos a otra noche de historia. Soy vuestro anfitrión, el historiador con insomnio. Esto es la segunda parte de nuestra serie sobre la Edad de Bronce. La noche pasada vimos los cimientos. El descubrimiento del cobre. El salto al bronce. La difusión de la nueva tecnología por Europa y Asia. Las primeras jerarquías. El nacimiento del comercio a larga distancia. Un mundo en transformación, que dejaba atrás la prehistoria y se adentraba en la historia. Esta noche vamos a ver el momento culminante de esa historia. El apogeo de la Edad de Bronce. Cuando las civilizaciones alcanzan su máximo esplendor. Cuando los imperios se extienden y chocan entre sí. Cuando los reyes escriben cartas llamándose hermanos. Cuando los carros de guerra rugen por las llanuras. Cuando las rutas comerciales conectan continentes. Esta parte se titula, Imperios de Bronce. Egipto, Ati y Micenas. Las grandes potencias. Empezamos. Para entender el apogeo de la Edad de Bronce, tenemos que viajar al segundo milenio antes de Cristo. Entre el 2000 y el 1200 aproximadamente. Un periodo que los historiadores llaman la Edad de Bronce tardía o final. Una época de grandes imperios, de palacios monumentales, de ejércitos profesionales, de diplomacia internacional. En Oriente Próximo, el mundo está dominado por unas pocas grandes potencias. Al sur, Egipto. El imperio del Nilo, con sus faraones guerreros y sus templos colosales. Al norte, el imperio hitita. Los hititas, un pueblo indoeuropeo asentado en Anatolia, en la actual Turquía. Al este, Asiria y Babilonia, herederas de las viejas tradiciones mesopotámicas. Y al oeste, cruzando el mar, los micénicos. Los primeros griegos. Los señores de los palacios fortificados. Todos estos imperios están conectados. Comercian entre sí. Se envían embajadores. Se casan entre sus familias reales. A veces, se hacen la guerra. Pero siempre se reconocen como iguales. Como los grandes reyes. Como los hermanos. Empecemos por Egipto. Egipto ya tiene una historia milenaria cuando comienza la Edad de Bronce tardía. Las pirámides de Giza tienen más de 1000 años. Los textos de los sabios son antiguos. Pero Egipto ha pasado por épocas de crisis. El reino antiguo cayó. El reino medio también cayó. Y luego vinieron los Hicsos. Unos invasores llegados de Asia, que dominaron el norte de Egipto durante un siglo. Los egipcios los odiaban. Los consideraban bárbaros. Pero los Hicsos trajeron algo nuevo. Trajeron el caballo. Trajeron el carro de guerra. Y los egipcios aprendieron. Alrededor del 1550 a.C., un príncipe tebano, Amosis, expulsa a los Hicsos. Unifica Egipto. Y funda una nueva dinastía. La 18ª. Empieza el Reino Nuevo. La época más gloriosa de la historia egipcia. Los faraones del Reino Nuevo ya no construyen pirámides. Construyen templos. Templos colosales, como Karnak y Luxor en Tebas. Y construyen sus tumbas en el Valle de los Reyes, ocultas en la montaña, para protegerlas de los ladrones. Pero sobre todo, los faraones del Reino Nuevo son guerreros. Salen de Egipto. Conquistan territorios. Crean un imperio. Hacia el sur, llegan hasta la cuarta catarata del Nilo, en Nubia. Hacia el norte, atraviesan el Sinaí y dominan Palestina y Siria.
chocan con los otros grandes imperios. El más famoso de estos faraones guerreros es Tutmosis III. Gobernó durante más de 50 años, a mediados del siglo XV a.C. Era pequeño de estatura, pero enorme en ambición. Dirigió 17 campañas militares. En la batalla de Megido, en Palestina, derrotó a una coalición de príncipes sirios. Megido es un nombre famoso. Armagedón, en el Apocalipsis. El lugar de la batalla final. Allí, Tutmosis demostró su genio militar. Atacó por un paso estrecho y difícil, donde el enemigo no lo esperaba. Los derrotó. Y los sitió en la ciudad durante 7 meses. Tutmosis creó un imperio. Pero no era un imperio como el romano, con administración directa. Era un imperio de vasallos. Los príncipes locales juraban lealtad al faraón. Pagaban tributo. Enviaban a sus hijos como rehenes a la corte egipcia. A cambio, el faraón los protegía. Los mantenía en el poder. Después de Tutmosis, vino su hijo, Amenhotep II. También guerrero. También conquistador. Y luego, Amenhotep III. Un faraón constructor, amante del lujo y la paz. Con él, Egipto alcanza su máximo esplendor. Los templos de Luxor. El coloso de Memnón. Las cartas de Amarna. Y luego, el faraón más extraño de todos. Amenhotep IV. Que cambió su nombre por Akenatón. El hereje. El que abandonó a los dioses tradicionales de Egipto para adorar a uno solo. Atón, el disco solar. El que construyó una nueva capital, Ajetatón, la actual Amarna. El que gobernó con su esposa, la bellísima Nefertiti. El que impulsó un arte nuevo, más naturalista, más expresivo, más humano. Akenatón fue un revolucionario. Pero su revolución no duró. A su muerte, su hijo, Tutankamón, era un niño. Los sacerdotes recuperaron el poder. Abandonaron Amarna. Volvieron a Tebas. Tutankamón murió joven, con 18 años. Su tumba, descubierta en 1922 por Howard Carter, es la más famosa de todas. No por lo que fue poco, sino por lo que conservó. Un tesoro increíble. Un icono. Después de Tutankamón, llegó el general Horemheb. Restauró el orden. Y luego, una nueva dinastía. La 19ª. Con ella, llega el último gran faraón guerrero. Ramsés II. El Grande. Ramsés II gobernó durante 67 años. Desde 1279 hasta 1213 a.C. Construyó más monumentos que ningún otro faraón. Los templos de Abu Simbel, excavados en la roca, con sus colosos gigantes. El Rameseum, su templo funerario. Y terminó el hipóstilo de Karnak, con sus columnas enormes. Pero Ramsés también fue guerrero. Su gran desafío era el imperio hitita. Los hititas se habían expandido hacia el sur, hacia Siria. Controlaban las ciudades que Egipto consideraba suyas. El choque era inevitable. En 1274 a.C., Ramsés dirigió su ejército hacia la ciudad de Cadés, en el río Orontes, en la actual Siria. Los hititas, al mando de su rey Muwatalli, lo esperaban. Era la batalla más grande de la Edad de Bronce. Miles de carros. Decenas de miles de soldados. Ramsés cayó en una trampa. Los hititas habían enviado falsos desertores que le dijeron que su ejército estaba lejos. Ramsés avanzó confiado. Y de repente, los carros hititas cayeron sobre una de sus divisiones. La destrozaron. El campamento egipcio fue invadido. Ramsés quedó rodeado, con su guardia personal. La batalla de Cadés pudo haber sido un desastre. Pero Ramsés contraatacó con furia. Según sus inscripciones, él solo, en su carro, luchó contra miles de enemigos. Es exagerado, claro. Pero probablemente su valor personal animó a sus tropas. Llegaron refuerzos. Los hititas se retiraron. La batalla terminó en tablas. Ninguno de los dos bandos pudo reclamar una victoria clara. Ramsés volvió a Egipto y mandó grabar la batalla en todos los templos. Los relieves de Cadés muestran al faraón gigantesco, aplastando a sus enemigos. Es propaganda. Pero funciona. Años después,
Ramsés y el nuevo rey hitita, Atusili III, firmaron un tratado de paz. Es el primer tratado internacional del que tenemos constancia escrita. Se conserva una copia en jeroglíficos egipcios, en Karnak, y otra en cuneiforme hitita, en Atusa. Establecían la paz perpetua, la alianza militar, la extradición de refugiados. Era un tratado entre iguales. Los hititas merecen un capítulo aparte. Son uno de los pueblos más fascinantes de la Edad de Bronce. Llegaron a Anatolia hacia el 2000 a.C. Hablaban una lengua indoeuropea, emparentada con el griego, el latín, el sánscrito. Adoptaron la escritura cuneiforme de los mesopotámicos. Construyeron un imperio con capital en Atusa, en la actual Turquía central. El imperio hitita era diferente a Egipto. Era más descentralizado. Los reyes hititas gobernaban con una nobleza guerrera. Tenían un sistema de vasallos, como Egipto, pero con más autonomía. Y tenían un rasgo curioso: el rey no era divino. Era un primus inter pares. El primero entre iguales. Pero a la vez, era el comandante del ejército, el juez supremo, el sumo sacerdote. Los hititas eran famosos por sus carros de guerra. Eran más ligeros que los egipcios. Llevaban 3 hombres, el auriga, el escudero y el lancero. Eran más maniobrables. En Cadés, su carga inicial fue devastadora. También eran famosos por su metalurgia. Los hititas fueron los primeros en dominar el hierro. Durante mucho tiempo, se creyó que tenían el monopolio del hierro y que eso les daba una ventaja decisiva. Hoy sabemos que no es así. El hierro hitita era un metal de prestigio, usado para joyas y objetos rituales, no para armas. Las armas seguían siendo de bronce. Pero los hititas tenían minas de hierro y sabían trabajarlo. Eso les daba un aura de misterio y poder. La capital hitita, Atusa, era una ciudad enorme. Amurallada. Con templos, palacios, almacenes. Las murallas tenían puertas monumentales, decoradas con leones y esfinges. Los arqueólogos han encontrado allí miles de tablillas de arcilla con textos en hitita y en otras lenguas. Los archivos reales nos cuentan la historia de los reyes, las guerras, los tratados, las leyes, los rituales. El dios principal de los hititas era el dios de la tormenta. El que traía la lluvia, el trueno, el rayo. Lo representaban con un hacha y un rayo en la mano. Era un dios guerrero, como correspondía a un pueblo guerrero. Pero los hititas no eran solo guerreros. Eran también comerciantes, diplomáticos, legisladores. Su código de leyes es uno de los más antiguos del mundo. Era más humano que el código de Hammurabi, el de los babilonios. No imponía la pena de muerte para muchos delitos. Prefería las multas, las compensaciones. El imperio hitita duró hasta el 1200 a.C., aproximadamente. Luego, como todos los imperios de la época, se desmoronó. Pero de eso hablaremos en la cuarta noche. Mientras Egipto y los hititas se enfrentaban en Oriente Próximo, en el Egeo florecía otra civilización. La civilización micénica. Los primeros griegos. Los micénicos no eran un imperio unificado como Egipto. Eran una colección de reinos independientes, cada uno con su palacio, su rey, su territorio. Los reinos más importantes eran Micenas, Tirinto, Pilos, Tebas, Atenas. Todos en la Grecia continental. Los micénicos hablaban griego. Escribían en una escritura llamada Lineal B, un silabario que descifró Michael Ventris en 1952. Las tablillas de Lineal B nos hablan de la administración palacial. De los impuestos, de los almacenes, de los artesanos. De los dioses, muchos de los cuales luego encontraremos en el panteón olímpico: Zeus, Hera, Poseidón, Atenea, Hermes. El rey micénico se llamaba Guanax. Era el señor del palacio. Controlaba la economía, la religión, el ejército. A su alrededor, una aristocracia guerrera. Los equetai, los compañeros. Gente que luchaba a caballo o en carro. Que poseía tierras. Que acumulaba riqueza. Los palacios micénicos eran fortalezas. Construidas en lo alto de colinas, con murallas ciclópeas. Bloques de piedra tan enormes que los griegos posteriores creyeron que solo los cíclopes podían haberlos levantado. La Puerta de los Leones, en Micenas, es el ejemplo más famoso.
Dos leonas esculpidas flanqueando una columna. El símbolo del poder. Dentro de los palacios, había almacenes, talleres, santuarios. Y las tumbas. Los micénicos enterraban a sus reyes en tumbas monumentales. Las más antiguas son los círculos de tumbas de fosa, con sus máscaras de oro. La máscara de Agamenón, la llamó Schliemann, aunque no era Agamenón. Pero es impresionante. Más tarde, construyeron los Toloi. Tumbas abovedadas, con un corredor de acceso y una cámara circular cubierta por una falsa cúpula. El tesoro de Atreo, en Micenas, es el mejor conservado. Una maravilla de la ingeniería. Los micénicos eran guerreros. Sus ajuares funerarios están llenos de armas. Espadas, puñales, puntas de lanza, corazas. En las pinturas y los relieves, los vemos luchando, cazando, conduciendo carros. La guerra era su forma de vida. Pero también eran comerciantes. Navegaban por todo el Mediterráneo. Intercambiaban cerámica, aceite, vino, textiles, por metales, marfil, vidrio. Sus cerámicas se han encontrado en Egipto, en Siria, en Palestina, en Italia, en Sicilia. Eran productos de lujo, muy apreciados. Los micénicos también comerciaban con algo más valioso, el estaño. Para hacer bronce, necesitaban estaño. Y el estaño no lo tenían. Había que traerlo de lejos. Muy lejos. Y ahí entra una de las historias más fascinantes de la Edad de Bronce. Una historia que acaba de confirmarse con estudios científicos recientes. Durante décadas, los arqueólogos se preguntaban de dónde sacaban el estaño las civilizaciones del Mediterráneo. Había minas de estaño en algunos lugares, como en los Balcanes, en el Cáucaso, en Asia Central. Pero no eran suficientes. Y luego estaban las Casitérides, las islas del estaño, que mencionaban los autores clásicos. Unas islas misteriosas en el extremo occidente, más allá de las columnas de Hércules. Pues bien, estudios recientes han demostrado que el estaño de Cornualles, en el suroeste de Inglaterra, llegaba al Mediterráneo oriental hacia el 1300 a.C. Científicos de la Universidad de Durham han analizado lingotes de estaño encontrados en Pesios frente a la costa de Israel y han comprobado que su composición isotópica coincide con la del estaño de Cornualles. Eso significa que, hace más de 3000 años, el estaño británico viajaba más de 4000 kilómetros, a través de Europa, hasta llegar a Grecia, a Anatolia, a Egipto. Era transportado por ríos, por caminos, por etapas. Probablemente, los comerciantes lo llevaban desde Cornualles hasta la costa atlántica de Francia, luego por el río Loira, luego por tierra hasta el Ródano, luego por el Ródano hasta el Mediterráneo, luego por mar hasta Cerdeña, hasta Chipre, hasta el Levante. Era una red comercial enorme. Una globalización antigua. Y demuestra que las pequeñas comunidades agrícolas de Cornualles no estaban aisladas. Formaban parte de un sistema internacional que abarcaba todo el continente. El comercio del estaño era tan importante que los micénicos y otros pueblos del Mediterráneo hicieron todo lo posible por controlarlo. Fundaron colonias, establecieron alianzas, protegieron las rutas. La isla de Chipre, rica en cobre, se convirtió en un centro clave. Allí llegaba el estaño y allí se fundía con el cobre para hacer bronce. Los barcos cargados de lingotes de bronce partían de Chipre hacia todos los puertos del Mediterráneo. La navegación alcanzó un nivel de perfección que no se superaría hasta la invención del cronómetro marino, en el siglo XVIII. Los marinos de la Edad de Bronce navegaban sin brújula, sin sextante, sin mapas precisos. Se guiaban por las estrellas, por las aves, por las corrientes. Y recorrían distancias enormes. Desde el mar Egeo hasta el Atlántico. Desde el Levante hasta el Mar Negro. Eran audaces. Eran expertos. Eran los dueños del mar. Las rutas comerciales no solo llevaban metales. Llevaban también ideas. La escritura se difundió de un pueblo a otro. Los hititas adoptaron el cuneiforme mesopotámico. Los micénicos adaptaron el lineal aminoico para crear su lineal B. Los egipcios mantuvieron sus jeroglíficos, pero también usaban el cuneiforme para la correspondencia internacional. La religión también viajaba. Los dioses egipcios, hititas, mesopotámicos, se conocían entre sí. En las cartas de Amarná, los reyes se intercambiaban regalos, médicos, artesanos. Y también se intercambiaban diosas.
A veces, un rey pedía la estatua de una diosa extranjera para que curara una enfermedad. La diplomacia incluía lo divino. Pero no todo era paz y comercio. Las guerras eran constantes. Los grandes reyes se disputaban el control de las rutas, de las ciudades, de los recursos. Las fronteras cambiaban. Las alianzas se rompían. Los ejércitos marchaban. En el siglo XIV a.C., los hititas, bajo el rey Suppiluliuma I, lanzaron una gran ofensiva. Conquistaron el reino de Mitanni, que dominaba el norte de Siria. Llegaron hasta el Líbano. Los príncipes sirios, antes vasallos de Egipto, se pasaron al bando hitita. Egipto, debilitado por la herejía de Akenatón, no pudo reaccionar. Por eso, cuando Ramsés II llegó al poder, su objetivo era recuperar Siria. De ahí la batalla de Cadés. De ahí el tratado de paz posterior. Los dos imperios se necesitaban mutuamente. Estaban agotados de tanta guerra. Y tenían otros enemigos. Al este, Asiria empezaba a crecer. Un pueblo guerrero, organizado, despiadado. Los asirios no eran aún el imperio que luego serían, pero ya amenazaban las fronteras. Al oeste, los pueblos del mar empezaban a moverse. Un enigma histórico. Un conjunto de pueblos que navegaban, saqueaban, migraban. Los egipcios los mencionan en sus inscripciones. Los hititas también. Nadie sabe bien quiénes eran. Quizá eran varios pueblos mezclados. Gentes de las islas del Egeo, de Anatolia, de Italia. Gentes desplazadas por el hambre, por la guerra, por el cambio climático. Los pueblos del mar atacaron Egipto en tiempos de Ramsés III, ya en el siglo XII. Fueron rechazados. Pero el imperio hitita no pudo resistir. Hattusa fue arrasada. El reino desapareció. Nunca más volvió a levantarse. Y los micénicos también cayeron. Hacia el 1200 a.C., los palacios de Grecia fueron destruidos uno tras otro. Pilos, Micenas, Tirinto, Tebas. Unos ardieron. Otros fueron abandonados. La escritura desapareció. La cultura palacial se desvaneció. Empezó la Edad Oscura. 4 siglos de los que casi no sabemos nada. ¿Qué pasó? ¿Por qué cayeron estos imperios tan poderosos? Hay muchas teorías. Cambio climático. Sequías prolongadas que provocaron hambrunas. Revueltas internas, de campesinos oprimidos, de esclavos rebeldes. Invasiones de pueblos externos, como los dorios, que los griegos posteriores recordaban como sus antepasados. O los pueblos del mar, que arrasaron las costas. Colapso del comercio. Sin estaño, sin cobre, no se puede hacer bronce. Sin bronce, no hay armas. Sin armas, no hay defensa. El sistema se hundió por todas partes a la vez. Probablemente, fue una combinación de todos estos factores. Una tormenta perfecta. El fin de una época. Pero eso, insomnes curiosos, es ya la cuarta parte. La última noche. El colapso y la Edad Oscura. Hoy hemos visto el apogeo. Hemos navegado por el Nilo con los faraones guerreros. Hemos cabalgado por Anatolia con los hititas. Hemos cruzado el Egeo con los micénicos. Hemos visto sus templos, sus palacios, sus tumbas. Hemos seguido las rutas del estaño desde Cornualles hasta Chipre. Hemos leído las cartas de los reyes, llamándose hermanos, comerciando, guerreando. Hemos visto un mundo complejo, interconectado, brillante. Un mundo que parecía eterno. Y que, sin embargo, se desmoronó en pocas décadas. Ese mundo, insomnes curiosos, es el mundo de la Edad de Bronce tardía. Un mundo de imperios. Un mundo de bronce. Un mundo que estaba a punto de terminar. Por ahora, la segunda noche termina. Apagad la luz. Dadle al off. E intentad dormir. La próxima noche, nos alejaremos del Mediterráneo. Viajaremos a otras tierras. A la Europa atlántica, con sus megalitos y sus tesoros de oro. A las estepas euroasiáticas, con sus nómadas y sus carros. A la China de los Zhang, con sus bronces rituales y sus ciudades amuralladas. Un mundo diverso, fascinante y a menudo desconocido. Buenas noches. Nos vemos en la próxima. Más allá de los grandes reinos.
Europa Atlántica, Asia esteparia y el misterio de los nómadas. Hola de nuevo, insomnes curiosos. Bienvenidos a otra noche de historia. Soy vuestro anfitrión, el historiador con insomnio. Esto es la tercera parte de nuestra serie sobre la Edad de Bronce. Las dos primeras noches hemos recorrido el origen y el apogeo de esta época fascinante. Vimos cómo el descubrimiento del bronce transformó las sociedades humanas. Vimos cómo surgieron los primeros grandes imperios, Egipto, con sus faraones guerreros y sus templos colosales. Los hititas, con sus carros y su misterioso hierro. Los micénicos, con sus palacios ciclópeos y sus tumbas llenas de oro. Pero la Edad de Bronce no fue solo cosa de imperios. No fue solo Oriente Próximo y el Egeo. Hubo otros mundos. Otras culturas. Otras formas de vivir, de trabajar el metal, de entender la vida. Mundos que a menudo han quedado a la sombra de los grandes reinos, pero que son igualmente fascinantes. Esta noche nos alejamos del Mediterráneo. Viajamos al extremo occidente, a la Europa Atlántica, donde los megalitos siguen dominando el paisaje y el bronce llega por rutas marítimas milenarias. Viajamos a las estepas euroasiáticas, donde los nómadas domestican caballos, construyen carros y extienden sus lenguas por medio continente. Y viajamos al lejano oriente, a la China de los Zhang, donde el bronce alcanza cotas de perfección técnica y artística nunca vistas. Esta parte se titula, Más allá de los grandes reinos. Europa Atlántica, Asia esteparia y el misterio de los nómadas. Empezamos. Primera parada, el extremo occidente. La fachada atlántica de Europa. Un territorio que va desde la península ibérica, subiendo por la costa francesa, hasta las islas británicas y más allá, hasta Escandinavia. Una región bañada por el mismo océano, con un clima similar, con unas tradiciones compartidas. Durante milenios, esta región había sido el corazón del megalitismo. Los hombres del Neolítico levantaron allí monumentos colosales. Dólmenes, menhires, cromlechs, túmulos. Construcciones de piedra que aún hoy nos asombran. Stonehenge, en Inglaterra. Newgrange, en Irlanda. Karnak, en Bretaña. El dolmen de Menga, en Andalucía. Todos ellos son anteriores a la Edad de Bronce. Pero la tradición megalítica continúa durante la Edad de Bronce. Se transforma, se adapta, pero no desaparece. En la Edad de Bronce, los constructores de megalitos ya no levantan grandes monumentos comunales. Ahora construyen túmulos individuales. Tumbas para jefes, para guerreros, para gente importante. Las entierran bajo montículos de tierra, a veces con cámaras de piedra en su interior. Y dentro, depositan ajuares funerarios riquísimos. Puñales de bronce. Hachas de combate. Joyas de oro. Cerámicas finas. Objetos que hablan de poder, de prestigio, de conexiones lejanas. Uno de los focos más importantes de esta Europa atlántica es la península ibérica. Allí, culturas como la del Argar, que ya mencionamos en la primera noche, alcanzan un desarrollo sorprendente. Pero también hay otras. En el suroeste, en el actual Alentejo portugués, se han encontrado impresionantes conjuntos de estelas y menhires. Piedras grabadas con motivos geométricos, con figuras humanas, con armas. Son monumentos que marcan el territorio, que lo sacralizan, que lo conectan con los antepasados. Más al norte, en la Bretaña francesa, la tradición megalítica perdura con fuerza. Allí se han encontrado túmulos principescos de la Edad de Bronce, como el de Kernonen, con ricos ajuares que incluyen puñales de bronce, puntas de lanza y objetos de oro. Los príncipes armoricanos, los llaman los arqueólogos. Gente que controlaba el comercio del estaño y del cobre, que acumulaba riqueza, que se hacía enterrar con todo su poder. Y luego están las islas británicas. Allí, la Edad de Bronce es una época de esplendor. Se construyen círculos de piedra, como Stonehenge, que ya existía, pero que se remodela y se completa. Se levantan túmulos en las colinas, visibles desde lejos, marcando el paisaje. Y se produce una orfebrería de oro impresionante. Los tesoros de Irlanda, como el del disco lunar de Blessington o los collares de oro de la Edad de Bronce, son obras maestras. El oro se trabaja con maestría. Se martillea, se graba, se repuja. Y se acumula en las tumbas de los jefes. La Europa atlántica no está aislada. Sus habitantes navegan. Desde muy pronto,
los pueblos atlánticos surcan el océano en sus barcas. Intercambian bienes, ideas, tecnologías. El estaño de Cornualles, como vimos en la noche anterior, viaja hasta el Mediterráneo. Pero también viaja el ámbar del Báltico, que llega hasta el Egeo. Viaja el oro irlandés, que aparece en Bretaña. Viajan las hachas de bronce, que se encuentran a miles de kilómetros de donde fueron fabricadas. Los arqueólogos hablan de una red atlántica de intercambios. Una red que conecta desde la península ibérica hasta Escandinavia. Una red que funciona durante siglos. Y que tiene su momento de máximo apogeo hacia el 1500 a.C. En esa época, las costas atlánticas bullen de actividad. Los barcos van y vienen cargados de mercancías. Las élites locales compiten por los objetos de prestigio, por las armas de bronce, por las joyas de oro. Es un mundo dinámico, cambiante, conectado. Pero la Europa atlántica no es el único mundo más allá de los grandes imperios. Al este, mucho más al este, se extienden las estepas euroasiáticas. Una inmensa llanura que va desde el Mar Negro hasta el Pacífico. Un mar de yerba. Un territorio duro, de inviernos gélidos y veranos tórridos, donde la vida es difícil y la movilidad es esencial. Durante mucho tiempo, los arqueólogos occidentales ignoraron las estepas. Se pensaba que eran territorios habitados por nómadas sin historia, sin civilización, sin nada que mereciera la pena estudiar. Pero esa visión ha cambiado por completo en las últimas décadas. Las excavaciones en la estepa rusa, especialmente en la región de los Urales del Sur, han revelado algo sorprendente. Allí, hacia el 2000 a.C., surgió una cultura compleja, urbana, guerrera. La cultura de Sintasta-Arkaim. Sintasta es un yacimiento clave. Allí se han encontrado restos de poblados fortificados, con murallas, fosos, calles trazadas. Arkaim, otro yacimiento, es aún más impresionante. Un asentamiento circular, con viviendas adosadas unas a otras, formando un anillo defensivo. Dentro, un espacio abierto. Fuera, campos de cultivo. Arkaim es una ciudad. Una ciudad de la Edad de Bronce en mitad de la estepa. Los habitantes de Sintasta y Arkaim no eran nómadas. Eran agricultores y ganaderos. Cultivaban cereales. Criaban caballos, vacas, ovejas. Vivían en casas de madera y adobe, con techos a dos aguas. Y trabajaban el bronce. En sus talleres, fundían cobre y estaño para hacer hachas, cuchillos, puntas de lanza, y sobre todo, carros. Porque Sintasta es famosa por sus tumbas de carros. En los kurganes, los túmulos funerarios de la cultura, se han encontrado los restos de los carros más antiguos del mundo. Carros de dos ruedas, tirados por caballos, con un diseño ligero y maniobrable. No eran carros de transporte. Eran carros de guerra. Los primeros carros de combate de la historia. Los carros de Sintasta son anteriores a los carros egipcios o hititas. Y su tecnología se difundió rápidamente por toda Eurasia. Desde las estepas, el carro de guerra llegó a Mesopotamia, a Anatolia, a Grecia. Cambió la forma de hacer la guerra para siempre. Los arqueólogos también han encontrado en Sintasta evidencias de sacrificios de caballos. En algunas tumbas, aparecen restos de caballos enterrados junto a los guerreros. El caballo era un animal sagrado. Un compañero de viaje. Un símbolo de estatus. La domesticación del caballo, que probablemente ocurrió en las estepas hacia el 4000 a.C., alcanza aquí su máxima expresión. La cultura de Sintasta-Arkaim no es la única en las estepas. Le suceden otras. La cultura de Andrónovo, que se extiende por un territorio inmenso, desde los Urales hasta el Yenisei. La cultura de los kurganes, que se expande hacia el oeste, hacia Ucrania, hacia los Balcanes. Todas ellas comparten rasgos comunes: ganadería, metalurgia del bronce, enterramientos en túmulos, y una movilidad sorprendente. Estas culturas esteparias son importantes por una razón más. Son las candidatas más firmes a ser los hablantes de las primeras lenguas indoeuropeas. El indoeuropeo es la familia lingüística de la que proceden la mayoría de las lenguas de Europa y muchas de Asia: el griego, el latín, las lenguas romances, las germánicas, las eslavas, el sánscrito, el persa. Durante décadas, los lingüistas han debatido dónde se habló esa lengua original. La hipótesis más aceptada hoy es la de los kurganes.
Propone que los hablantes de protoindoeuropeo eran pastores de las estepas pónticas, que se expandieron hacia Europa y hacia en sucesivas oleadas, llevando su lengua y su cultura. Los carros, los caballos, la metalurgia del bronce, todo encaja. Las estepas no eran una periferia atrasada. Eran un centro de innovación. Un lugar de donde salieron tecnologías, lenguas y pueblos que transformaron el mundo. Y desde las estepas, siguiendo hacia el este, llegamos a otro mundo. El Extremo Oriente. La China de la dinastía Zhang. China también tuvo su edad de bronce. Y fue espectacular. Pero fue muy diferente a la del Mediterráneo o la de las estepas. Los chinos desarrollaron una metalurgia del bronce única, basada en moldes de piezas múltiples, que les permitió crear objetos de una complejidad y una belleza asombrosas. Los primeros bronces chinos aparecen hacia el 1700 a.C., en la cultura de Erlitou, en la llanura central. Erlitou es un yacimiento enorme, con palacios, talleres, tumbas. Allí se han encontrado los primeros recipientes de bronce, simples al principio, pero ya con la forma característica que tendrán después, los Din, los Hue, los Heu. Pero es con la dinastía Zhang, hacia el 1600 a.C., cuando la metalurgia del bronce alcanza su madurez. Los Zhang dominan el norte de China. Su capital, Xin, cerca del actual Anshan, es una ciudad inmensa. Allí viven el rey, su corte, los artesanos, los guerreros. Y allí se producen los bronces más impresionantes de la historia. Los bronces Zhang no son como los bronces europeos. No son armas para la guerra, aunque también las hay. No son herramientas para el trabajo, aunque también las hay. Son, sobre todo, recipientes rituales. Vasijas para ofrecer vino, comida, grano a los antepasados. El culto a los antepasados es el centro de la religión Zhang. El rey, que es también el sumo sacerdote, ofrece sacrificios a sus ancestros para asegurar su protección. Y esos sacrificios se hacen en vasijas de bronce. Las vasijas son de formas variadas. El Din, un trípode con dos asas, para cocer alimentos. El Heu, un vaso alto y estrecho, para el vino. El Hue, un trípode con pico vertedor, para calentar el vino. El Shu, un recipiente con asa, para transportar líquidos. Cada forma tiene su función, su significado, su lugar en el ritual. Y todas están decoradas. Los bronces Zhang están cubiertos de motivos ornamentales. El más famoso es el Taotie, una máscara monstruosa, con ojos saltones, fauces abiertas, cuernos retorcidos. Nadie sabe con certeza qué significa el Taotie. Quizá es un dios, quizá un demonio, quizá un símbolo de poder. Pero es sobrecogedor. Te mira fijamente desde la superficie del bronce, atrapándote con su mirada. Junto al Taotie, aparecen otros motivos. Dragones enroscados. Pájaros con las alas desplegadas. Cigarras, serpientes, búhos. Animales reales y fantásticos que pueblan un universo simbólico complejo, difícil de interpretar. Probablemente, estos motivos tienen un significado religioso. Conectan el mundo de los vivos con el mundo de los espíritus. Protegen el contenido de las vasijas. Aseguran la eficacia del ritual. La técnica de fabricación de los bronces Zhang es asombrosa. No usaban la cera perdida, como los mediterráneos. Usaban moldes de terracota de piezas múltiples. Primero, modelaban la vasija en arcilla. Luego, tallaban los motivos decorativos sobre esa superficie. Luego, cubrían el modelo con más arcilla para hacer el molde, cortado en varias piezas. Luego, retiraban el modelo interior. Luego, ensamblaban las piezas del molde alrededor de un núcleo. Y luego, vertían el bronce fundido en el espacio entre el molde y el núcleo. Cuando se enfriaba, rompían el molde y aparecía la vasija, con todos sus detalles. Esta técnica permitía un control absoluto de la forma y la decoración. Los bronces Zhang son nítidos, precisos, perfectos. Sus superficies están llenas de detalles minúsculos, de relieves complejos, de texturas variadas. Son obras de arte. Pero también son objetos de poder. Solo la élite podía poseerlos. Solo el rey y los nobles podían ofrecer sacrificios en vasijas de bronce. El bronce era un marcador de estatus. Un símbolo de autoridad. Las tumbas reales Zhang son una muestra de ese poder.
En Anshan se han excavado más de 10 tumbas reales, enormes fosas en forma de cruz, con rampas de acceso. En su interior, los reyes eran enterrados con cientos de objetos de bronce, jade, marfil, cerámica. Y también con sacrificios humanos. Decenas, a veces cientos de personas eran asesinadas para acompañar al rey en el más allá. Guerreros, sirvientes, concubinas. Todos debían seguir sirviendo a su señor después de la muerte. Una de las tumbas más famosas es la de Fuao. Fuao fue una reina, esposa del rey Wudin, que vivió hacia el 1200 a.C. Pero no fue una reina cualquiera. Según las inscripciones en huesos oraculares, Fuao fue también una general. Dirigió campañas militares contra los enemigos de los Zhang. Comandó ejércitos de miles de hombres. Y murió joven, con unos 30 años. Su tumba, descubierta intacta en 1976, contenía más de 400 vasijas de bronce, 500 objetos de jade, y numerosas armas, incluyendo hachas de guerra. Fuao era una guerrera. Una mujer de poder. Los Han también desarrollaron la escritura. No una escritura como la mesopotámica o la egipcia, sino otra, igualmente compleja. Los textos más antiguos en chino son las inscripciones en huesos oraculares. El rey, para tomar decisiones importantes, consultaba a los antepasados. Hacía preguntas sobre la guerra, la cosecha, la salud. Las escribía en un hueso de animal o en un caparazón de tortuga. Luego, aplicaba calor hasta que el hueso se agrietaba. Luego, interpretaba las grietas como respuestas de los antepasados. Luego, a veces, grababa la respuesta en el mismo hueso. Así tenemos miles de inscripciones que nos hablan de la vida, la política, la religión de los Zhang. El mundo Zhang es fascinante. Es un mundo de reyes sacerdotes, de guerreros, de artesanos, de campesinos. Un mundo donde el bronce es el centro de todo. Donde los objetos más bellos se fabrican para honrar a los muertos. Donde el poder se expresa en vasijas y en hachas. Pero los Zhang no están solos en China. A su alrededor hay otros pueblos. Otros reinos. Otras culturas que también trabajan el bronce. Al oeste, en el Gansu, la cultura de Hijia produce bronces más simples, más parecidos a los de las estepas. Al sur, en el Sichuan, la cultura de Sansingdui es un misterio. Allí se han encontrado máscaras de bronce enormes, con ojos saltones y orejas puntiagudas. Cabezas humanas de bronce con tocados extraños. Figuras de pie, de más de 2 metros de altura. Un mundo diferente, desconocido, que no mencionan las crónicas chinas. Un enigma arqueológico. Los Zhang comercian con esos pueblos. Intercambian bronces, jades, conchas marinas. El estaño y el cobre viajan por rutas terrestres y fluviales. Las conexiones llegan hasta las estepas, hasta Asia Central. El mundo es más grande de lo que parece. Todo está conectado. Y mientras los Zhang dominan China, mientras los constructores de megalitos levantan túmulos en el Atlántico, mientras los guerreros de Sintasta entierran sus carros en la estepa, en el Mediterráneo los imperios siguen su curso. Pero algo se está gestando. Algo que cambiará todo. Hacia el 1200 a.C., las cosas empiezan a ir mal. Las sequías azotan Oriente Próximo. Las cosechas se pierden. El hambre se extiende. Los pueblos se desplazan. Los reinos se debilitan. Las rutas comerciales se rompen. Y entonces, llegan los pueblos del mar. Pero eso, insomnes curiosos, es ya la siguiente parte. La cuarta y última noche. El colapso y la edad oscura. Hoy hemos viajado lejos. Hemos visto las costas atlánticas, con sus megalitos y sus tesoros de oro. Hemos cabalgado por las estepas euroasiáticas, con sus carros de guerra y sus kurganes. Hemos contemplado los bronces rituales de la China Zhang, con sus máscaras de Taotie y sus tumbas llenas de sacrificios. Hemos visto que la Edad de Bronce no es solo una historia de imperios. Es una historia de diversidad. De mundos diferentes que se desarrollan en paralelo, que a veces se conectan, que a veces se ignoran. Pero todos ellos comparten algo, el bronce. Ese metal que lo cambió todo. Que permitió nuevas formas de guerra, de poder, de arte, de religión. Un mundo fascinante. Un mundo complejo. Un mundo que estaba a punto de desmoronarse. Por ahora, insomnes curiosos,
la tercera noche termina. Apagad la luz. Dadle al off. E intentad dormir. La próxima noche, el final. El colapso de los imperios. Los pueblos del mar. La Edad Oscura. Y el nacimiento de un nuevo mundo, con un nuevo metal, el hierro. Buenas noches. Nos vemos en la próxima. El colapso. La Edad Oscura y el fin de un mundo. Hola de nuevo, insomnes curiosos. Bienvenidos a la última noche de esta serie. Soy vuestro anfitrión, el historiador con insomnio. Llevamos 3 noches juntos recorriendo la Edad de Bronce. Vimos sus inicios, con el descubrimiento del cobre y la invención del bronce. Vimos su apogeo, con los grandes imperios de Egipto, los hititas y los micénicos. Vimos otros mundos, la Europa atlántica, las estepas euroasiáticas, la China de los Han. Y ahora llegamos al final. Esta noche vamos a ver cómo todo ese mundo, tan brillante, tan complejo, tan interconectado, se desmoronó en pocas décadas. Cómo los imperios cayeron. Cómo las ciudades fueron arrasadas. Cómo las rutas comerciales se rompieron. Cómo el bronce, que había sido el centro de todo, empezó a escasear. Y cómo, de las cenizas, surgió un nuevo mundo. Un mundo más pobre, más oscuro, pero también más resistente. Un mundo donde un nuevo metal, el hierro, empezó a dominar. Esta parte se titula, El colapso. La Edad Oscura y el fin de un mundo. Empezamos. Alrededor del 1200 a.C., algo ocurrió. Algo que los historiadores llaman el colapso de la Edad de Bronce tardía. En apenas 50 años, un mundo que había durado siglos se derrumbó. Los imperios se desvanecieron. Las ciudades fueron destruidas. La escritura desapareció en muchas regiones. El comercio a larga distancia se interrumpió. La población disminuyó. Europa y Oriente Próximo entraron en una edad oscura que duraría siglos. ¿Qué pasó? Es una de las preguntas más fascinantes de la historia. Y no hay una respuesta única. Hay muchas teorías. Y probablemente, todas tienen parte de razón. Fue una tormenta perfecta. Una combinación de factores que se retroalimentaron hasta provocar el colapso generalizado. Empecemos por el primero de esos factores, el cambio climático. Estudios recientes de paleoclimatología han demostrado que hacia el 1200 a.C., el clima de Oriente Próximo y el Mediterráneo Oriental experimentó un cambio significativo. Se volvió más seco. Más árido. Las lluvias disminuyeron. Las sequías se hicieron más frecuentes y más prolongadas. Esto era un problema enorme. Las civilizaciones de la Edad de Bronce dependían de la agricultura. Dependían de las lluvias para regar sus campos. Sin lluvia, no hay cosechas. Sin cosechas, no hay comida. Sin comida, la gente pasa hambre. Y la gente hambrienta es gente desesperada. Gente que se rebela, que migra, que busca comida donde sea. Las sequías afectaron a todo el mundo. A Egipto, a los hititas, a Micenas, a las ciudades de Canaán. Los registros de la época hablan de hambrunas. En las cartas de Ugarit, una ciudad comercial de la costa siria, los funcionarios piden desesperadamente grano a sus vecinos. No tienen suficiente para alimentar a su población. El rey de Ugarit escribe al rey de Alasilla, la actual Chipre, rogándole que le envíe alimentos. La situación es crítica. El hambre genera inestabilidad. Los campesinos abandonan sus tierras. Buscan trabajo en las ciudades. Pero las ciudades tampoco tienen comida. La tensión social aumenta. Las revueltas estallan. Los gobiernos, debilitados, no pueden controlar la situación. Y entonces, llega el segundo factor, los pueblos del mar. Los pueblos del mar son un misterio. Los conocemos por las inscripciones egipcias, sobre todo por los relieves del templo de Medinet Abu, en Tebas, donde el faraón Ramsés III conmemora su victoria contra ellos. También aparecen en textos hititas, en cartas de Ugarit, en crónicas de otros pueblos. Pero nadie sabe con certeza quiénes eran. ¿De dónde venían? ¿Qué idioma hablaban? ¿Qué los impulsó a moverse? Los egipcios los llaman, los pueblos del norte, los pueblos del mar. Y enumeran varios grupos, los Peleset, los Tjeker, los Sekeles, los Denien, los Hueses, los Sardana.
Nombres que los arqueólogos han intentado identificar. Los Peleset son probablemente los filisteos, ese pueblo que aparece en la Biblia como enemigo de los israelitas. Los Denien podrían ser los dánaos, otro nombre para los griegos micénicos. Los Sardana quizá eran guerreros sardo, de la isla de Cerdeña. Los Sequelés, de Sicilia. Los Tjeker, de la Troade, en Anatolia. Pero estas identificaciones son hipotéticas. Lo que parece claro es que los pueblos del mar no eran un solo pueblo. Eran una coalición, un conglomerado de gentes de diferentes orígenes. Gentes desplazadas por el hambre, por la guerra, por el colapso de sus propias sociedades. Gentes que se embarcaron en busca de un lugar donde vivir. Y que en su camino, arrasaron todo lo que encontraron. Los registros de Ugarit son escalofriantes. Poco antes de la destrucción de la ciudad, el rey recibe una carta. Un alto funcionario le advierte, el enemigo avanza. Ha llegado a nuestro país. Nuestras ciudades están siendo quemadas. Que se sepa en tu país. He enviado un mensaje al rey de Alasilla, pero no ha respondido. El enemigo está aquí. Nuestras tropas están en el país hitita. Nuestros barcos están en Licia. No han vuelto. El enemigo ha tomado nuestras ciudades. Que lo sepas. Poco después, Ugarit fue destruida. Sus edificios, arrasados. Sus archivos, quemados. La ciudad nunca volvió a ser habitada. El mismo destino corrieron otras muchas ciudades de la costa siria y cananea. Alalak, Arados, Biblos, Sidón, Tiro. Todas fueron destruidas o abandonadas en esa época. Los pueblos del mar no solo atacaban por mar. También por tierra. Avanzaban con sus familias, con sus carros, con su ganado. Eran una migración masiva. Una invasión. Un tsunami humano que arrasaba todo a su paso. Ramsés III, el faraón de Egipto, los enfrentó en dos grandes batallas. Una por tierra, otra por mar. Los relieves de Medinet Abu muestran la batalla naval con todo detalle. Los barcos de los pueblos del mar, con sus proas decoradas con cabezas de pájaros, se enfrentan a los barcos egipcios. Los arqueros disparan desde las cubiertas. Los soldados luchan cuerpo a cuerpo. Los egipcios vencen. Capturan a muchos invasores y los instalan como mercenarios en sus propias filas. Egipto se salva. Pero queda debilitado. Nunca volverá a ser la potencia que fue. Los hititas no tuvieron tanta suerte. Su imperio, que había dominado Anatolia durante siglos, se desmoronó. La capital, Atusa, fue arrasada. Nunca más se reconstruyó. El reino hitita desapareció de la historia. Solo unos pequeños estados neohititas sobrevivieron en el norte de Siria, pero sin la grandeza del imperio original. Los micénicos también cayeron. Uno tras otro, los palacios de Grecia fueron destruidos. Pilos, Micenas, Tirinto, Tebas. Todos ardieron. La escritura lineal B desapareció. La cultura palacial se desvaneció. Grecia entró en una edad oscura de la que apenas sabemos nada. La población disminuyó. Las ciudades se abandonaron. La gente volvió a vivir en pequeñas aldeas, sin lujo, sin escritura, sin arte. En Chipre, la isla del cobre, también hubo destrucciones. Pero Chipre sobrevivió mejor que otras regiones. Sus minas de cobre seguían siendo valiosas. Sus ciudades se reconstruyeron. Pero el comercio a larga distancia, el que había llevado el estaño de Cornualles hasta Oriente, se interrumpió. El bronce, que dependía del estaño, se volvió escaso y caro. Y entonces, ocurrió algo que cambiaría el mundo para siempre. El hierro empezó a generalizarse. El hierro no era un metal nuevo. Se conocía desde hacía siglos. Los hititas lo trabajaban, pero como un metal de prestigio, para joyas y objetos rituales. El hierro meteórico, que caía del cielo, era especialmente valorado. Pero el hierro terrestre era difícil de fundir. Requería temperaturas más altas que el cobre o el bronce. Y el producto que se obtenía, el hierro forjado, no era mejor que el bronce. Era más blando. Más propenso a oxidarse. Más difícil de trabajar. Pero con el colapso de la edad de bronce, el estaño dejó de llegar. Sin estaño, no se podía hacer bronce. La gente tuvo que buscarse la vida con lo que tenía.
Y lo que tenía era hierro. Aprendieron a trabajarlo mejor. Descubrieron que, calentándolo y martillándolo repetidamente, se volvía más duro. Que añadiendo carbono, se podía hacer acero. Que el hierro, aunque más difícil de trabajar, era más abundante. Estaba en todas partes. No dependía de rutas comerciales lejanas. Así empezó la Edad de Hierro. Lentamente, al principio. Durante siglos, el bronce y el hierro convivieron. Pero poco a poco, el hierro se impuso. Era el metal de los pobres. El metal de los que no podían permitirse el bronce. Pero también era el metal de los nuevos tiempos. De los tiempos oscuros, sí, pero también de los tiempos de cambio. El colapso de la Edad de Bronce no fue solo una catástrofe. Fue también una transformación. Las viejas estructuras desaparecieron, pero surgieron otras nuevas. Los pequeños reinos y las ciudades-estado que habían vivido a la sombra de los grandes imperios ahora tenían su oportunidad. Los fenicios, herederos de las tradiciones comerciales cananeas, se lanzaron al mar y fundaron colonias por todo el Mediterráneo. Gadir, la actual Cádiz. Útica, en el norte de África. Cartago, la futura rival de Roma. Los fenicios llevaban el estaño de nuevo, pero también llevaban otras cosas. Tintes de púrpura. Vidrio. Marfil. Y su alfabeto, que los griegos adoptaron y adaptaron, creando la escritura que luego daría lugar a todas las nuestras. Los griegos, los que sobrevivieron a la Edad Oscura, empezaron a reorganizarse. Pequeñas comunidades, aldeas, santuarios. Poco a poco, surgieron las polis. Las ciudades-estado que darían lugar a la Grecia clásica. Atenas, Esparta, Corinto, Tebas. En el 776 a.C., se celebraron los primeros Juegos Olímpicos. La Edad Oscura terminaba. Grecia despertaba. En Oriente Próximo, surgieron nuevos estados. Los arameos en Siria. Los israelitas en Canaán. Los neohititas en el norte. Los frigios en Anatolia. Los urarteos en Armenia. Y luego, los asirios. Los asirios, que ya existían, pero que ahora se convirtieron en una máquina de guerra implacable. El imperio asirio, el primer imperio de la Edad de Hierro, dominaría Oriente Próximo durante siglos. Con ejércitos profesionales, con armas de hierro, con una política de terror sistemático, los asirios impusieron su ley desde el Golfo Pérsico hasta Egipto. En Egipto, la recuperación fue lenta. Ramsés III había salvado el país, pero el imperio se había debilitado. Los faraones posteriores perdieron el control. Nubia se independizó. Los libios se infiltraron. Los sacerdotes de Amón se hicieron con el poder en Tebas. Egipto entró en un largo declive del que no se recuperaría hasta la llegada de los Ptolomeos, ya en época helenística. En la Europa atlántica, el colapso fue menos traumático. Las comunidades locales siguieron viviendo como antes. Los túmulos se siguieron construyendo. El bronce siguió usándose, aunque cada vez más escaso. Pero también llegó el hierro. Lentamente, desde el Mediterráneo, la nueva tecnología se difundió hacia el norte. Los celtas, los pueblos de la cultura de Ashtad, la adoptaron y la perfeccionaron. Forjaron espadas de hierro, lanzas, hoces, hachas. Y con ellas, dominaron Europa central durante siglos. En las estepas, los pueblos nómadas continuaron su vida errante. Los escitas, los cimerios, los sármatas. Todos ellos hablaban lenguas indoeuropeas. Todos ellos montaban a caballo. Todos ellos enterraban a sus jefes en kurganes, con ricos ajuares. Las estepas siguieron siendo un mundo aparte, conectado a veces, aislado otras, pero siempre fascinante. En China, la dinastía Zhang cayó hacia el 1046 a.C. Fue sustituida por la dinastía Zhou. Los Zhou adoptaron la cultura Zhang, su escritura, su arte, su religión. Pero también introdujeron cambios. El bronce siguió siendo importante, pero el hierro empezó a usarse también. El imperio Zhou duraría siglos, aunque pronto se fragmentaría en reinos en guerra. China continuó su camino, ajena a lo que ocurría en el otro extremo de Eurasia. El colapso de la Edad de Bronce, pues, no fue el fin del mundo. Fue el fin de un mundo. De un mundo de imperios, de palacios, de escritura, de comercio a larga distancia.
Pero de sus cenizas surgieron otros mundos. Más pequeños, más pobres, más locales. Pero también más dinámicos, más flexibles, más innovadores. La Edad Oscura no fue tan oscura como a veces se pinta. Hubo continuidad. Hubo supervivencia. Hubo adaptación. La gente siguió viviendo, trabajando, amando, muriendo. Los campesinos siguieron arando sus campos. Los artesanos siguieron fabricando objetos. Los comerciantes siguieron intercambiando bienes, aunque en menor escala. Las mujeres siguieron criando a sus hijos. Los niños siguieron jugando. La vida continuó. Lo que se perdió fue la memoria. Durante siglos, la gente no escribió. No dejó registros. Por eso sabemos tan poco de esa época. Pero la arqueología nos está ayudando a llenar los vacíos. Poco a poco, vamos entendiendo lo que pasó. Cómo la gente se adaptó. Cómo sobrevivió. Cómo, finalmente, resurgió. La Edad de Bronce duró casi 2000 años. Desde el 3000 a.C. hasta el 1200 aproximadamente. 2000 años de historia. 2000 años de cambios. 2000 años de civilizaciones que nacieron, crecieron y murieron. 2000 años que sentaron las bases de todo lo que vino después. Sin la Edad de Bronce, no habría habido imperios. Sin la Edad de Bronce, no habría habido escritura. Sin la Edad de Bronce, no habría habido ciudades. Sin la Edad de Bronce, no habría habido comercio a larga distancia. Sin la Edad de Bronce, el mundo sería muy diferente. Por eso es importante recordarla. Por eso es importante estudiarla. Por eso, insomnes curiosos, hemos dedicado estas 4 noches a recorrerla. Hemos viajado desde las primeras minas de cobre en el creciente fértil hasta los talleres de bronce de la China San. Desde los carros de guerra de los hititas hasta los túmulos de los príncipes atlánticos. Desde los templos de Egipto hasta las estepas de los escitas. Hemos visto un mundo enorme, diverso, fascinante. Un mundo que a veces parece muy lejano, pero que en realidad está más cerca de lo que creemos. Porque nuestra lengua, nuestra escritura, nuestras ciudades, nuestra forma de organizarnos, todo eso tiene sus raíces en la Edad de Bronce. Los griegos, los romanos, los celtas, los persas, todos ellos son hijos de ese mundo. Y nosotros, de una u otra manera, también. Insomnes curiosos, esto ha sido El Historiador con Insomnio. Hemos recorrido juntos la historia de la Unión Soviética en 4 noches. La historia del Imperio Español en otras 4. Y la historia de la Edad de Bronce en 4 más. 12 noches de historia. 12 dosis para matar el insomnio. Espero que hayáis disfrutado. Que hayáis aprendido algo. Que hayáis pasado las noches en buena compañía. Ahora, toca descansar. Apagad la luz. Dadle al off. E intentad dormir. Que los sueños sean tranquilos. Y que la historia no os pese demasiado. Buenas noches, insomnes. Nos vemos en la próxima serie.